Eh, pues quisiera decir que todos sois unos valientes y creo que merecéis un premio, ¿no? Porque ya desde ayer por la noche veo aquí muchos que han venido ayer y han estado hoy ya durante todo el día. Así que os felicito por vuestra perseverancia. Y ahora pues llegamos a la última ponencia aquí de este simposio. Pues perdonad, pues mi español no es perfecto y quizás no soy la persona que debería pues cerrar, ¿no?, con la última ponencia. Pero a mí me tocó un tema que realmente me apasiona mucho y es el tema de las publicaciones. Y es interesante ver cómo Dios dirigió todas las cosas, los tiempos, para que justo un poco antes de que viniera Lutero, pues la imprenta fuera inventada y todas las cosas pudieran estar en su debido lugar para que el mensaje de Lutero pudiera ser realmente efectivo. Ahí tenéis en esta imagen una réplica de la imprenta moderna con tipos móviles inventada por Johannes Gutenberg. Esta imprenta, pues estas réplicas se pueden ver en muchos museos aquí de Europa. Existe un museo de Gutenberg, hay también un museo muy importante que es propiedad de una fábrica de máquinas de imprenta, Heidelberg. Dios en su providencia permitió la invención de la imprenta moderna con tipos móviles por Johannes Gutenberg de Alemania y la impresión de la Biblia en latín en 1456. Fue su designio que años más tarde, también en Alemania, aquella invención fuera utilizada no solamente para promover y ensalzar las Sagradas Escrituras como la única regla de fe y práctica, sino también para propagar sus enseñanzas. Además, sirvió para que a través de la imprenta dichas enseñanzas se propagasen velozmente a toda Europa y en otros lugares, en lo que se podría llamar el gran fenómeno editorial de la Reforma Protestante. Esta imagen es una ilustración de Lutero clavando las 95 tesis ahí en la puerta del castillo de Wittenberg. Aquí tengo en mis manos pues una pequeña, un pequeño folleto que está en inglés, pero también existe en otros idiomas, incluyendo en alemán. Los historiadores mencionan que Lutero expresó en algún momento que su intención nunca fue publicar sus 95 tesis, ni pretendía que fueran leídas más que por un pequeño círculo de personas. Sin embargo, al escribir a Lang, uno de sus amigos íntimos, Lutero señaló el éxito sin precedentes en la rápida difusión de las 95 tesis. Esta cita de McAdams en su libro Successful Leadership, The Providence and the Press,
como que presenta un resumen, ¿no?, de cómo esto ocurrió. Los impresores multiplicaron las 95 tesis por miles. En pocos días se estaban leyendo en toda Alemania. En 1 o 2 semanas se estaban debatiendo en toda Europa. En un mes ya habían llegado a Palestina. El Papa las leyó en su palacio. El campesino las leyó al lado del fuego. En todas partes, el nombre de Lutero fue escuchado y sus acciones discutidas. McAdams, este mismo autor, al confirmar los designios de la providencia divina en utilizar la imprenta en conexión con la Reforma Protestante, escribe: el dinero traído a Wittenberg para comprar indulgencias fue utilizado para comprar los escritos de Lutero. La gente encontró la manera de obtener el perdón gratuito que por sí solo es efectivo. Y Tetzel, el vendedor de indulgencias, cerró en Wittenberg y se marchó a Frankfurt. Pero las tesis lo habían precedido y habían obrado en su contra. Enfurecido, las tomó y como no podía quemar el escritor, quemó los escritos. Así fue declarada la guerra entre los impresores y los papas que siguió durante siglos. Las 95 tesis y su publicación el 31 de octubre de 1517, así que en pocos días, 500 años, tuvieron un impacto sin precedentes. Un otro historiador, J.A. Willie, en su libro Historia del Protestantismo, declara: el día en que el monje de Wittenberg publicó sus tesis, ocupa un lugar distinguido entre los días memorables de la historia. Y vean ahora cómo termina este pensamiento. Marca un gran y nuevo comienzo para la religión y la libertad. Y desde aquel comienzo, las publicaciones desarrollaron un papel trascendental y sirvieron como mensajeros silenciosos para propagar los postulados de la Reforma. La verdad es que Lutero, con sus escritos en sus días, revolucionó el mundo editorial. Con el gran resultado de la circulación de las 95 tesis, tanto los impresores como Lutero se dieron cuenta del tremendo poder de la página impresa. En las semanas, meses y años que se siguieron, Lutero utilizó la pluma de manera magistral. Sus escritos aparecen en forma de cartas enviadas a amigos y al propio Papa, y sobre todo en forma de libretos, tratados y libros más grandes. En ellos, el monje de Wittenberg no solo expresaba su disconformidad con el sistema de Roma, sino también sus descubrimientos y convicciones basadas en la sola Escritura. Teófanes Egido, un historiador de Salamanca, en su libro Martín Lutero, Obras, escribe lo siguiente: ya en febrero de 1519, un impresor editor librero tan avesado como Froben de Basilea, el preferido por Erasmo y los mejores humanistas, ya citado y mencionado aquí por Nelson ayer, después de haber lanzado una serie de panfletos luteranos, por supuesto sin permiso del autor, y tras aludir al amplio mercado
encontrado en los cantones suizos, en Italia, Francia y en España, confiaba satisfecho por el negocio a Lutero. Venta tan afortunada jamás tuvimos con ninguna otra obra. Con tales perspectivas, impresores y libreros, que solían ser los mismos, lo emularon en la edición de libros del Reformador. 6 meses después de la publicación de las 95 tesis, Martín Lutero publicó su tratado sobre la indulgencia y la gracia. Entre 1518 y 1520, este tratado fue reeditado 25 veces. Según afirma un otro autor, Kaufmann, hasta finales de 1519, antes de que el juicio por herejía contra Lutero hubiera entrado en su fase final, se habían difundido de él 20 textos en lengua vernácula en más de 140 ediciones impresas. Junto a la producción de textos en latín, en los que Lutero hubiera entrado en su fase final, se habían difundido de él 20 textos. No, perdón. Aquí me he perdido. Gracias. Bueno, sigo aquí. Tenéis el texto en la pantalla. El éxito de Lutero como publicista en los años 1518 a 1519 mostró con qué consecuencia y con cuánta habilidad el monje, que hasta entonces apenas había destacado en el terreno literario, sabía utilizar el nuevo medio de la imprenta y tocaba con su discurso el punto neurálgico de la época. La gran mayoría de los que han estudiado y disertado sobre los factores que han contribuido al éxito de la Reforma son unánimes en reconocer que uno de ellos es el fenómeno editorial. Un ejemplo de este reconocimiento puede ser confirmado en la siguiente declaración. Con toda probabilidad, entre 1517 y 1520 se vendieron más de 300,000 ejemplares de 30 escritos de Lutero. Al contrario de lo acaecido con Wycliffe y los valdenses, el luteranismo, mira qué interesante esta cita, fue desde su origen el producto del libro impreso. Por primera vez en la historia de los hombres, un vasto público de lectores ha podido juzgar las ideas revolucionarias gracias a un modo de comunicación que se dirigía a la masa, que utilizaba las lenguas vernáculas y que recurría tanto al arte del periodista como al de caricaturista. Las publicaciones causaron un impacto tan grande que pasaron también a estar juntamente con Lutero en el punto de mira de las reuniones y dietas importantes que se realizaron en conexión con la Reforma. Un ejemplo de esto fue la dieta de Worms, ya también mencionada tanto por el pastor Puyol como también por el pastor Badenas. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Un retrato de la dieta de Worms, un hecho también muy conocido en la historia. En 1521, después de haber sido excomungado por el Papa León X, Lutero fue convocado por el recién nombrado emperador Carlos V
a comparecer ante la dieta de Worms. Al presentarse ante la dieta, se le mostró una mesa llena de sus escritos. Tras recibir la pregunta sobre si los libros eran suyos y se afirmaba lo que pregonaban, Lutero pidió tiempo para contestar. Después de consultar a sus amigos y orar a Dios pidiendo sabiduría, se presentó de nuevo en el día siguiente ante la dieta, donde confirmó ser el autor de los libros que llevaban su nombre y rehusó retractarse de sus enseñanzas, con la siguiente declaración que ya hemos también escuchado durante este simposio. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras y por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Y entonces termina Lutero: que Dios me ayude. Amén. En 25 de mayo de 1521, a través del edicto de Worms, Lutero fue declarado prófugo y hereje. El edicto también prohibió la lectura, posesión y difusión de cualquier de sus libros, además de autorizar a cualquiera a asesinar a Lutero sin sufrir consecuencias penales. Sin embargo, con la ayuda del príncipe Federico III de Sajonia, Lutero se refugió en el castillo de Wartburg, lugar en que él se dedicó a escribir y a traducir la Biblia al alemán. Este castillo que veis ahí, hasta hoy pues se puede visitar, es un lugar precioso, de mucha inspiración. Durante su estancia en este castillo, entre 1521 y 1522, estando confinado y sin poder predicar y viajar, Lutero se valió de la pluma para expandir la obra de la Reforma. Don Aubigné, en el libro Historia de la Reforma, afirma que solo en el año 1522 se divulgaron 230 escritos de Lutero en forma de cartas, panfletos, libretos y obras de mayor relevancia. Entre ellos se encuentra esta lista de materiales producidos por Lutero, ahí desde el castillo de Wartburg. Vean, pues, qué manera inteligente y poderosa de aprovechar el tiempo y sobre todo las circunstancias en que se encontraba Lutero. En conexión con esta última publicación, a los consejeros de todas las ciudades de Alemania sobre el deber de fundar y sostener escuelas, Don Aubigné escribe: Lutero lo entendió, la necesidad de escuelas cristianas. Sintió que a fin de consolidar la reforma, sería necesario trabajar con los jóvenes, mejorar las escuelas y propagar en la cristiandad
el conocimiento necesario de un profundo estudio de las Escrituras Sagradas. Por consiguiente, este fue uno de los propósitos de su vida. Además de escribir, Lutero fructificó su estancia en Wartburg con la traducción del Nuevo Testamento en alemán. Debido a este logro, Don Aubigné hace una declaración de mucho significado. Lutero fue llamado a dar las Escrituras a su país. El mismo Dios que aisló a Juan en Patmos para que escribiera el Apocalipsis, encerró a Lutero en Wartburg para traducir su palabra. Esta gran obra, que le habría resultado difícil acometer en medio de tantas ocupaciones y distracciones de Wittenberg, fue destinada a establecer el nuevo edificio sobre la roca primitiva y traer a los cristianos de vuelta después de tantos años de sutilezas escolásticas a la fuente pura y primitiva de redención y salvación. En el mismo año 1522 se publicó el Nuevo Testamento traducido por Lutero y 2 años más tarde el Antiguo Testamento. Su visión sobre la necesidad de poner la Biblia al alcance del vernáculo alemán para que todos pudieran leer y estudiar la palabra de Dios, hizo que su obra de reforma fuera aún más grande y completa. Y como un monumento en el tiempo, la traducción de las Escrituras Sagradas al alemán impulsó otras traducciones de la Biblia a otras lenguas a través de los siglos. Teófanes Egido sintetiza el gran fenómeno editorial de la Reforma con una sola frase: Lutero se convierte en un auténtico bestseller. Y tras utilizar esta frase, la explica con mucha riqueza de detalles, en lo que ahora escucharemos con la ayuda de Rosa Blanca, porque como seguramente ya estáis cansados de tanto escuchar mi voz ahora y voces masculinas durante todo el simposio, entonces ahora entra una voz femenina para ayudarnos con esta cita. Wittenberg, insignificante hasta entonces, adquirió una importancia editorial de primer orden, gracias al volumen de ediciones luteranas que copaban toda la capacidad impresora de las 3 firmas que no daban abasto. No solo Wittenberg, según apreciaciones de Gravier, más de 1/3 de los libros vendidos en Alemania entre los años 1518 y 1525 eran de paternidad luterana. El tratadillo sobre la indulgencia y la gracia de 1518 alcanzó 22 ediciones en 2 años, con gran contento de su autor, que así veía la posibilidad de frenar la difusión de sus flojas e inconexas 95 tesis. En una semana se agotó la primera edición, que era de gran tirada para aquel tiempo, del Manifiesto de la Nobleza Alemana, 1520, que seguiría consumiendo impresiones e impresiones como 13 en 2 años. El hermoso librito sobre la libertad del cristiano, de 1520, se editó 18 veces en 5 años. Su manual de oraciones, de 1522,
había contabilizado por lo menos 25 ediciones en 1545, por no aludir a la fortuna insospechada de su Nuevo Testamento, de su catecismo, etc. Si se ha juzgado excesiva la apreciación global de 2000 ediciones de sus escritos entre 1517 a 1525, el hecho es que no debió andar muy lejos de la realidad. De todas formas, Lutero se convirtió en gran parte del espacio europeo en un auténtico bestseller que desplazó temporalmente al propio Erasmo hasta 1525. Ejido, páginas 14 y 15. Muchas gracias, Rosa Blanca. La mayoría de los historiadores y escritores son unánimes y están de acuerdo con James Atkinson en su libro Lutero y el nacimiento del protestantismo, cuando afirma: Lutero no era solamente un escritor portentoso, sino que escribía con una rapidez, eficacia y colorido que quizá nunca hayan sido superados. Produjo por término medio, durante el resto de su vida, un libro quincenal, lo cual es más considerable cuando se recuerda que antes de empezar a escribir tenía casi 40 años y su salud estaba arruinada por estúpidas disciplinas monásticas. Ya fuese en alemán o en latín, escribía con un estilo fácil y fluido, lleno de humor y de verdades sencillas, de poesía y simplicidad. Escribía siempre directamente. Su fuerza residía en que él sentía que tenía algo de Dios que decir y se sentía llamado a decirlo. Mediante las publicaciones, Lutero no solo defendió sus postulados con relación a la salvación y otras enseñanzas de la Biblia, sino también promovió una amplia reforma de la religión, incluyendo el cambio del culto. A través de sus escritos, formuló las bases para la reforma de la ética política y para la reorganización social, incluyendo el sistema educacional. Además, estableció las tract societies, las sociedades de folletos y tratados, responsables de organizar la distribución de literatura en general, especialmente a través de los colportores. La primera de estas sociedades fue establecida en Basel, Suiza, en 1524. Y no fue también por acaso que el primer misionero de la Iglesia Adventista a ser enviado a Europa, J.N. Andrews, dirigióse justamente a Basel, en Suiza, para ahí establecer y empezar el movimiento adventista aquí en Europa. En palabras de Edwin Palmer, en su libro La imprenta y el Evangelio, Lutero fue más que un organizador de la obra del colportaje. Durante el año escolar, enseñaba a los jóvenes los principios del Evangelio y les incendiaba el corazón de pasión para llevar sus escritos. Entonces, en su capilla de conferencias, los organizaba en grupos y los enviaba incluso más allá de los límites de Alemania para distribuir literatura bajo la dirección de otros reformadores. Y con esto, mis queridos, Lutero también inició el sistema
de colportaje moderno. Y hoy la Iglesia Adventista y nuestro sistema educacional adventista puede disfrutar de este sistema, de esta herramienta tan valiosa que es el colportaje, tanto para los estudiantes como también para los hermanos que a ellos se dedican de tiempo completo. Lutero dinamizó de manera brillante la distribución de las publicaciones de la Reforma por medio de los estudiantes y también a través de los colportores regulares. Samuel Ismails, en su clásico Los Hugonotes, describe la importancia de la imprenta desde la perspectiva de Lutero y a la vez ofrece un resumen de lo que este invento significó para la Reforma. Y una vez más me gustaría contar con la ayuda de Rosa Blanca para estas dos citas que son muy bonitas, muy importantes, que se encuentran, como mencioné, en este libro de Samuel Ismails sobre los hugonotes. Nadie valoró más la invención de la imprenta que Lutero. La imprenta, dijo él, es el último y mayor don por el cual Dios nos capacita para avanzar la obra del Evangelio. La imprenta fue en realidad uno de los agentes principales de la Reforma. Las ideas ya habían nacido mucho antes, pero la imprenta les dio alas. Si los escritos de Lutero y sus colaboradores se hubieran limitado solamente a las copias que se podían hacer a mano, la cantidad se habría reducido considerablemente y sus esfuerzos habrían sido extremadamente limitados. Se habrían podido suprimir con mucha facilidad y las autoridades podrían haberlas destruido. Sin embargo, la imprenta permitió la circulación de miles de ejemplares por toda Alemania. Lutero fue el favorito de los impresores y libreros. Los primeros se enaltecían en producir sus libros con cuidado minucioso, mientras que los últimos en distribuirlos y hacerlos circular. Una gran cantidad de exmonjes pasaron a vivir de venderlos por toda Alemania. También viajaban al extranjero, a Suiza, a Bohemia, Francia e Inglaterra. Samuel Ismails, páginas 21 a 23. Muchas gracias, Rosa Blanca. En conclusión, es maravilloso comprobar que Dios siempre tuvo un plan especial para el mensaje escrito. El mismo Dios que dio a Moisés la orden, escribe esto para que sea recordado en un libro. El registro que encontramos en Éxodo capítulo 17, verso 14. El mismo Dios que escribió con su propio dedo los 10 mandamientos en las tablas de piedra, fue también quien condujo a Lutero para utilizar la pluma de manera poderosa. En su providencia, Dios permitió que la imprenta moderna fuera inventada y se transformara en un medio eficaz de reproducir y esparcir un mensaje. Incuestionablemente, este Dios sabio y omnisciente estaba controlando los tiempos y acontecimientos para que se produjera el gran fenómeno editorial de la Reforma. De esta manera, las enseñanzas de la sola Escritura pudieran volar con alas fuertes y potentes, cruzando fronteras y alcanzando corazones
en todo el mundo. El mensaje de la Biblia de que la salvación no ocurre por nuestro mérito, sino por la gracia de Cristo, cuando la aceptamos por fe, todavía sigue vigente. Es el mensaje para este tiempo y todavía tenemos que proclamarlo a los miles de personas que están a la espera de las buenas nuevas. Y nada mejor que seguir utilizando la página impresa para hacerlo. Elena G. de White escribe: la prensa es un medio poderoso para mover las mentes y los corazones de la gente. La prensa es un instrumento poderoso que Dios ha ordenado que se combine con las energías del predicador vivente para presentar la verdad a todas las naciones, las tribus, las lenguas y los pueblos. Muchas mentes, escribe ella, no pueden ser alcanzadas de otra manera. Y entonces concluye: nuestras publicaciones están sembrando ahora la simiente evangélica y son los instrumentos para atraer a tantas almas a Cristo como la palabra predicada. Iglesias enteras han sido suscitadas como resultado de su circulación. En esta obra, qué maravilloso y qué bonito, en esta obra puede tomar parte todo discípulo de Cristo. Que sigamos como buenos discípulos de Cristo, utilizando las publicaciones para predicar la palabra. Y que también sigamos el ejemplo de Lutero para producir en este tiempo otro fenómeno editorial que culmine con el pronto regreso de Jesús a esta tierra. Que el Señor nos bendiga y nos anime y nos ayude para alcanzarnos esto. Muchísimas gracias.